lo que no hubiera detenido para nada la electricidad. Aún más, los postes o varas con que transportaban el arca eran asimismo de cobertura de oro. Éxodo 25, del 13 al 15. De haber sido el arca un condensador eléctrico, sus porteadores hubieran muerto en su totalidad electrocutados, porque el oro es un buen conductor de electricidad. Pero no fue así. Precisamente por eso el caso de Usa resulta tan excepcional. Su muerte, lo establece claramente el texto, no se debió a alguna radiación del arca, radiación que, de haber existido, hubiera matado instantáneamente a los que la llevaban, sino a un elemento de tipo sobrenatural. Dado lo insostenible de esa teoría, no es extraño que, posteriormente, von Däniken optara por cambiarla. Siguiendo a George Sasson y a R. Dale, el escritor suizo arguyó que el arca era en realidad un mini reactor que producía maná a partir de algas marinas. La máquina habría sido entregada a Moisés en la aparición del monte Sinaí y desde entonces la habría llevado consigo. Puede decirse que esta interpretación alternativa resultó casi peor que la tesis anterior. Supuestamente Moisés tendría que haber llevado consigo la máquina en su bajada a Egipto y en todos los episodios del Éxodo. Sin embargo, en ningún lugar vemos que se hable de que tuviera la máquina consigo o de que fueran con él ayudantes para transportarla. Más aún, la Biblia dice claramente que fue Moisés e Israel quienes construyeron el arca ya en el desierto. Éxodo 25. Y aún podemos señalar una pregunta no menos clara. Si el arca servía para transformar en maná las algas marinas, ¿de dónde obtenía Moisés en pleno desierto del Sinaí las dichosas algas? ¿Acaso se las servían todas las mañanas los extraterrestres? Un caso parecido, por lo repetido a los anteriores, lo proporciona la visión de Ezequiel en el primer capítulo. Von Däniken se ha referido vez tras vez, casi en todos sus libros, a la visión que tuvo Ezequiel. Se ha referido, pero de manera poco honesta y manipulada. En su repetida descripción, Däniken comienza citando el versículo 1 del capítulo 1 de Ezequiel, pero solo lo hace hasta la mitad. De ahí salta directamente al versículo 4 y siguientes. La razón es clara. En la segunda parte del versículo 1, Ezequiel dice claramente: vi visiones de Dios. A lo que se está refiriendo el profeta es a una visión y no a la presencia de seres extraterrestres que tripulan una nave espacial. Esto explica asimismo cómo en el capítulo 10 vuelve a aparecer una visión similar colocada en medio del templo, donde en el versículo 20 se identifica claramente con querubines a los protagonistas de la misma. El libro de Ezequiel contiene diversas visiones y cualquiera que lo conozca sabe que no implican algo real sino simbólico. Así, por citar algún ejemplo más, en su capítulo 37 tiene la visión de los huesos secos, algo que no sucedió de manera real sino en visión, señalando a la restauración nacional de Israel, y en los capítulos 40 a 48 aparecen una serie de visiones proféticas en relación con el templo restaurado. El hecho es tan evidente que Däniken no ha pretendido ver en ellas a extraterrestres, precisamente por su carácter claramente incompatible con tal interpretación. En el caso del capítulo 1, ha recurrido a expediente más sencillo de mutilar la cita para hacerla encajar en sus tesis preconcebidas. Una conducta así no prueba la presencia de extraterrestres en el pasado, pero sí la carencia de honestidad por parte del autor. Däniken, en su obra, entre comillas, Las apariciones, denigra fuertemente la persona de Jesús, pero afirma categóricamente que no era un extraterrestre. Con todo, este libro, donde se intenta llegar a una explicación positiva de fenómenos generalmente ligados con el ocultismo, no logró toda la adhesión que era de esperar, y pronto un cierto número de autores conectarían a Jesús claramente con los extraterrestres. Lo cierto es que, en conjunto, los argumentos sobre la procedencia ovni de Jesús carecen tan de base como los que ya hemos visto en relación con otros escritos antiguos. Así se insiste en que la estrella que guió a los magos a Belén fue un ovni, en que los personajes que aparecieron a Jesús en el momento de la transfiguración eran extraterrestres, y en que su resurrección tuvo lugar como consecuencia de la acción de los extraterrestres sobre el cuerpo muerto. En primer lugar,
resulta evidente a juzgar por la fuente de que disponemos en Mateo, capítulo 2, versículo 2, que lo que los magos vieron no fue un ovni, sino un astro. Se sabe que los magos eran peritos astrónomos, y lo que les llamó la atención fue un fenómeno astronómico, posiblemente una conjunción, y no un objeto volador. De haberse tratado de esto último, sin duda, se hubieran referido a él en términos distintos y no científicos. También es claro que los personajes que aparecieron en la transfiguración no eran tripulantes de ovnis. De nuevo, las fuentes documentales de que disponemos en Mateo 17, del 1 al 13, Marcos 9, del 2 al 13, y Lucas 9, del 28 al 36, son de una indiscutible claridad. Dice, les aparecieron Moisés y Elías. Mateo 17, 3. De haber sido un par de astronautas con escafandra y tubos los presentes, como han aparecido en la ilustración de alguna obra en que sostiene esta tesis, resulta más que difícil creer que los apóstoles los hubieran tomado por hombres comunes y corrientes como Moisés y Elías. En relación con la resurrección, no hay nada en los relatos que tenemos al respecto que indique una manipulación extraterrestre del cuerpo muerto de Jesús por parte de los tripulantes de ovnis. Para ser honestos, las fuentes históricas lo que contienen son referencias claras al hecho de que Jesús se autorresucitó sin ningún tipo de ayuda. Veámoslo. Y los judíos respondiendo y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Juan 2, del 18 al 22. Desde luego, si hay alguna huella de los ovnis en la literatura antigua, no se encuentra entre las mencionadas por Däniken y otros autores de su estilo, y donde menos aparece es en la Biblia. Uno de los problemas más difíciles de entender por parte de los partidarios de la creencia en que los ovnis nos han visitado, generalmente personas con una comprensión limitada de la astronomía y de la física, es el hecho de las inmensas distancias que existen entre los distintos sistemas estelares, así como las casi imaginables necesidades de combustible para desplazar a estas naves por el espacio. De hecho, las distancias entre estrellas, y eso sin salir de nuestra propia galaxia, son tan considerables que, aún viajando a la velocidad de la luz, las naves necesitarían siglos e incluso milenios para llegar a la Tierra. Este hecho es tan real que incluso un creyente en los ovnis, como es J. Allen Hynek, admite claramente la imposibilidad de que se produzcan viajes interestelares. En primer lugar, quisiera aclarar que efectivamente no creo que los ovnis sean seres extraterrestres procedentes de otros planetas, ni tampoco que hayan viajado en el pasado desde galaxias lejanas a la Tierra.